15 días después de mi cirugía, regresé a casa. Mi nuera estaba en la puerta y me dijo con frialdad: a mis padres se han mudado, más te vale no incomodarlos. Solo sonríe. Disfrútalo mientras puedas. Una semana después, el contraataque silencioso que había planeado los dejó a todos en shock. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y cuéntanos, Andaim, ¿desde qué ciudad estás viendo mi historia? Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Estaba sentado en el taxi. Me dolía la espalda y me temblaban las manos mientras agarraba mi viejo bolso de tela. 15 días en el hospital después de una cirugía de reemplazo de cadera me había dejado exhausto. Durante esos interminables días, en esa estéril y blanca habitación, todo lo que soñaba era volver a mi casa, el lugar que mi esposo William y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Pero nadie vino a recogerme, ni una sola llamada, ni una palabra de consuelo de Matthew, ni hijo, ni de Jessica. Mi nuera Ann. Me encargué yo misma de los trámites de la baja, empaqué mis cosas y llamé un taxi. Sentía un gran pesar, pero Ann me decía a mí misma que probablemente solo estaban ocupados. Seguro que me esperaban en casa. ¿Cuál es la dirección, señora? El conductor preguntó con voz monótona. Número 14 de la calle Magnolia, respondí, intentando sonar tranquilo. La Casa Blanca, con la valla verde. Él solo asintió. Miré por la ventana, observando ambas calles familiares de Phoenix. Cada esquina, cada árbol, me traía recuerdos. Cuando William y yo solíamos llevar a Matthew al colegio, o aquellas tardes sentados bajo el rosal del jardín, riendo en familia. William ya no estaba, solo quedaban Matthew y su pequeña familia. Esperaba al menos un abrazo o incluso un parón, una pequeña sonrisa. El taxi se detuvo frente a la casa. Vi que la puerta era de vidrio. No tenía candado, como siempre. Una extraña camioneta negra estaba estacionada en la entrada, justo donde Matthew solía dejar a mi nieta, a la bicicleta de Sofía. Tuve un mal presentimiento, por la partí, pensando que tal vez solo era una visita. La Peg Au Conductor salía a trompicones con el bolso en la mano. El dolor de la cirugía aún me recorría el cuerpo. Cada paso me parecía de plomo. Empujé, abrí la puerta, crucé el patio y me detuve frente a la familiar puerta de madera. Llamé suavemente, esperando. La puerta se abrió. Matthew estaba allí, alto, con una mirada seria. Sus ojos, los mismos que solían mirarme yo, con el amor de un hijo, ahora solo mostraba distancia. Sonreí débilmente, intentando ocultar la punzada en mi pecho. Estoy en casa, Matthew, dije, con la voz agotada. No se ni una sonrisa, ni un abrazo. No puedes entrar aquí, dijo rotundamente, como si hablara con un extraño. Yo me quedé paralizado, como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué dijiste? Pregunté con voz temblorosa, rezando por haberlo escuchado mal. Di un paso adelante intentando pasarlo, pero Matthew me bloqueó el paso. Entonces vi que Jessica estaba detrás de él, con Sofía en brazos. Me recorrió con la mirada de pies a cabeza, como si estuviera evaluando a un anciano. Evelyn. Entonces, giró la cabeza y gritó, con la barbilla en alto: «Papá, mamá, salgan». Desde Helen, la sala de estar, Robert Davis, el padre de Jessica, apareció con una copa de vino en la mano, caminando como si fuera el dueño de la casa. Detrás de él venía Brenda, su madre, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida que me dio escalofríos. Hueso. Todavía no entendía nada cuando Jessica habló. Subas, a partir de hoy, mis padres viven aquí. Será mejor que no los incomodes. De ahora en adelante, no, ya no vivo en esta casa. Sus palabras fueron como un cuchillo directo a mi corazón. La miré con furia, y luego miró por encima del hombro hacia la casa. Cerca del garage, había cajas de cartón, apiladas. En cada una, escrito en negro, el marcador tenía las letras GM Jimpinko, mis iniciales, Anne Grace, Marie Vobus, mis cosas, los recuerdos que William y yo habíamos acumulado durante toda una vida, tirados afuera como basura. Me aferré a la puerta, mantén la mano firme, luchando por no romperme. Esta es mi casa, dije con la voz quebrada. He puesto mi sudor y lágrimas en construirlo.
No tienes derecho. Brenda dio un paso adelante con tono burlón. Ya nos hemos encargado de todo para ti. Tus cosas están afuera, ahora. No nos molestes más. La miré a los ojos, buscando una pizca de humanidad, pero solo encontré desprecio. Matthew, mi hijo, el chico que tuve abrazado, cuya mano había sostenido en días difíciles, estaba allí de pie, y me empujó lejos de la puerta sin una palabra, sin vacilar. Jessica intervino con voz fría. No insist. No puedes volver aquí. Sofía, de solo 3 años, empezó a llorar en voz alta, en los brazos de su madre. Sus gritos me desgarraron el alma. Quería extender la mano a Anne, y la abracé para decirle que su abuela estaba allí, que nunca la dejaría. Pero Jessica la llevó adentro. Cerrando de golpe la puerta se cerró. Matthew me miró una última vez, con la mirada vacía, y luego se dio la vuelta. La pesada puerta de madera se cerró en mi cara. El golpe resonó como si todo mi mundo hubiera sido sellado. Dios quedó paralizado en el umbral. La luz del atardecer caía sobre las cajas apiladas junto al garage. El sonido de la puerta aún resonaba en mi cabeza como un martillo, destrozando lo poco que me quedaba del corazón. La señora Peterson, la vecina, que había vivido al lado durante más de 20 años, pasó lentamente. Se detuvo. Me miró con lástima, como si quisiera decir algo, pero simplemente negó con la cabeza y siguió su camino. Quería para llamarle y preguntarle si sabía algo, pero se me cerró la garganta y no pude hablar. Estaba allí solo las cajas que contenían mi vida entera, tiradas como basura. Me arrastré hacia las cajas. Caí de rodillas y con manos temblorosas. Abrí uno. Dentro de mi ropa había un revoltijo de marcos de fotos familiares y pequeños adornos a un cuenco de porcelana. Regalo de bodas de mi madre, yacía allí, con el borde desportillado. Lo recogí, recorriendo con los dedos. El borde se rompió y sentí que el dolor se expandía en mi pecho. No era solo un objeto, eran recuerdos, eran los días y las noches. Anne William y yo compartimos la construcción de nuestra vida. Abracé el cuenco contra mi pecho, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Por qué, Matthew?, susurré, pero solo el viento respondió. De repente, la puerta principal se abrió con un crujido. Miré hacia arriba, con un rayo de esperanza, pensando que Matthew había entrado en razón, que correría a abrazarme, a disculparse, para decirme que todo fue un malentendido. Pero no, simplemente se quedó allí parado, con la mirada desviada, y lanzó un montón de papeles en el escalón. Este es el contrato de poder notarial. Lo firmaste tú mismo, dijo, con frialdad, ambos, sin emociones. Todo es legal, así que ni se te ocurra montar una escena. Con manos temblorosas, recogí los papeles, frágiles, pero tan pesados como una piedra en mi pecho. Mi firma fue claro, el mismo que había escrito cientos de veces, pero al mirarlos de cerca, me quedé paralizado. Al recordar haber firmado, Anne los tenía en el hospital antes de la cirugía, cuando apenas podía sentarme. Jessica me los había dado, sonriendo dulcemente. Y a Anne dijeron que eran formularios de seguro del hospital para cubrir los gastos. Solo firma aquí, Grace. Yo me encargo en todo, había dicho, con su voz dulce como la miel. Viola Cray. Yo firmé con mi nombre, sin leer una sola línea, porque pensé que era mi nuera, que era familia. El documento decía claramente, poder notarial que otorga todos los activos y finanzas a Matthew Villa, Lobos y Jessica Davis Ann, la casa, en la calle Magnolia, el dinero que había ahorrado toda mi vida, todo Anne William y yo, habíamos construido con tanto esfuerzo. Ahora les pertenecía. Miré hacia arriba y vi a Robert en la puerta, encogiéndose de hombros en como si todo fuera obvio. Mira, todo es legal, dijo con un tono untuoso de vendedor. Te o no, ya no tienes nada que ver con esta casa. Brenda, la madre de Jessica, estaba detrás de él, sacudiendo la cabeza con aire de lástima, pero en sus ojos, fríos y llenos de desprecio, estaba la verdad. No tenía compasión por mí, se burlaba de mí, una anciana débil traicionada por su propio hijo. Intenté mantenerme firme, pero me temblaba la voz cuando pregunté, ¿y qué hay de mis ahorros? Sin dinero,
¿Cómo voy a vivir? Miré directamente a Motu, con la esperanza de que al menos hablara, de que dijera algo para defender a su madre. Pero Matthew simplemente bajó la cabeza en silencio, como una sombra. Jessica reapareció sin Sofía en brazos, caminando con seguridad como alguien que ha ganado una batalla. ¿Ya no eres capaz de administrar tus finanzas?, dijo en su voz. Era dura como un cuchillo. Por eso decidimos guardar ese dinero, por el bien de la familia. Por el bien de la familia. Esa palabra que salió de su boca fue como otra bofetada. Familia significaba cenas juntos. La risa de Sofía, mientras John la empujé en el columpio del jardín. ¿Y qué significaba para ella quitarme todo lo que tenía? Robert aplaudió a Matthew en el hombro, indicándole que cerrara la puerta. Lo miré, suplicando al menos una señal, un atisbo de arrepentimiento, cualquier cosa que me recordara al hijo que una vez amé. Pero él simplemente inclinó la cabeza y empujó la puerta hasta cerrarla. El portazo resonó, cortando la última chispa de esperanza dentro de mí. Abracé la caja de cartón con fuerza, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Mis piernas cedieron en el dolor de la cirugía me atravesó, pero nada comparado con el dolor en mi corazón. Había perdido la casa, él, dinero, y ahora, mi único hijo. Me arrastré hasta la esquina. La fría tarde, el viento secaba las lágrimas de mis mejillas. Llamé an taxi, con una voz tan áspera que el conductor tuvo que preguntar: ¿qué fue eso, señora? Lléveme a un hotelito. ¿Alguien quiere?, respondí, sin fuerzas. ¿Pensaran mientras el coche se alejaba? Me giré para mirar la casa por última vez. La cerca verde, la puerta de madera y los rosales del jardín, todos reducidos a un recuerdo. El taxi se detuvo frente a un pequeño hotel en el centro Phoenix. Las luces de neón parpadeaban sobre un letrero tenue que decía Magnolia Royal. Yo salí, tambaleándome, agarrando la caja de cartón que contenía los pedazos rotos de mi vida. Mis piernas todavía temblaban por el impacto de que mi propio hijo y su esposa me echaran. El conductor me miró con curiosidad, pero yo asentí en agradecimiento y seguí mi camino. No quería que nadie me viera llorar. No quería la compasión de nadie. Ya habían perdido tanto, pero mi orgullo era lo último que me quedaba. En la recepción, yo recibí la llave de mi habitación, una pequeña habitación en el tercer piso. El recepcionista, un joven de sonrisa amable, me atendió. Me estaba forcejeando con mi bolso del hospital y la caja de cartón, y corrí a ayudar. Déjeme traerle eso, señora, dijo. Su voz estaba llena de entusiasmo. Sonreí débilmente, sintiendo una pequeña calidez en mi cofre de esta inesperada bondad en medio de la tormenta de mi vida. Cuando la puerta de la habitación se cerró, puse la caja me senté en el suelo y en el borde de la cama, sintiéndome invadida por una oleada de agotamiento. La pequeña habitación, con su color beige, las paredes pintadas y un ligero olor a desinfectante, me recordaban que ahora era un extraño en mi propia vida. Abrí la caja, con las manos temblorosas, al sacar lo que había dentro. Una foto antigua apareció tomada en mi boda, con William hace más de 30 años. Su sonrisa radiante, su traje le quedaba un poco grande de hombros, y mis ojos brillaban de esperanza en un futuro feliz. La esquina de la foto se desgarró como mi propio corazón en ese momento. Puse la foto sobre la mesa, lo acarició suavemente y susurró en William: si estuvieras aquí, ¿qué harías? Pero solo el silencio respondió. Yo cogí mi móvil, respiré hondo y marqué el número de Teresa Ryan, la única amiga en la que todavía confiaba, la que prometió que siempre estaría a mi lado, pasara lo que pasara. Grace, ¿qué pasa? La voz de Teresa llegó cálida pero llena de preocupación. También pude escuchar sus pasos apresurados, como si Jan presentía que algo andaba mal. ¿Puedes venir a la habitación 128 del Hotel Magnolia Royal, en el distrito de Oakwood, ahora mismo?, dije, intentando mantener la calma. No olvides traer la carpeta que te di el año pasado. No preguntó preguntas, simplemente respondió con firmeza. Voy para allá. La determinación en su voz se sintió como un destello de luz en la oscuridad.
Una hora después, Teresa apareció con su viejo maletín de cuero en la mano, entró en la habitación, la puso sobre la mesa, la abrió y sacó una carpeta bancaria que le había confiado hace un tiempo, un año después de la muerte de William. Grace, le pedí al banco que investigara esto, Anne dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban inquietud. Hubo retiros ilegales mientras estabas en el hospital. Han desaparecido más de $200.0. ¿Qué ha pasado? Sentí un nudo en la garganta y tuve que sentarme para no caerme. $200.0. El dinero que William y yo habíamos ahorrado durante toda nuestra vida, gracias a las largas jornadas de duro trabajo en el taller de costura noches, cuidando a Matthew cuando estaba enfermo. Las veces que nos quedamos sin comprarle libros, se había acabado todo. Le dije en cada doloroso detalle, el portazo en mi cara, las pilas de cosas se hallas y las frías palabras de Jessica diciendo que ya no estaba en condiciones de manejar mis finanzas. En cada palabra que decía era como una puñalada en el corazón. Pero tenía que hablar, le hice entender a Teresa que había sido traicionado por mi propia familia. Teresa escuchó sin interrumpir, pero yo anoté que sus manos se aferraban al borde de la mesa, con los ojos llenos de ira. Cuando terminé, se sentó frente a mí Annie y dijo con voz firme entonces, no solo se llevaron la casa, sino que también vaciaron tus cuentas. Matthew tenía tu contraseña del banco. Asentí con la garganta seca. Le pedí que cambiara la contraseña para mí periódicamente. Desde que William falleció, pensé que desde que él era mi hijo podía confiar en él. Se me quebró la voz y empezaron a caer las lágrimas de nuevo. Le había dado todo a Matthew porque confiaba en que él me cuidaría tal como yo lo había cuidado a él durante todos esos años, y aún así usó esa confianza para robarme todo. Teresa abrió su portátil, escribió rápidamente y luego giró la pantalla hacia mí. Apareció una lista de transacciones bancarias, grandes sumas transferido a una empresa llamada Davis Holdings ASC. Esta empresa está registrada bajo el nombre de Robert. El nombre de Davis, dijo Teresa, señalando la pantalla. No es casualidad. Grace Ann, después de investigar un poco, descubrí que la familia Davis ha estado comprando muchas propiedades últimamente, todas en su vecindario. Me cautivó en el borde de la mesa, con las uñas clavadas en la madera. El barrio de Magnolia, donde viví más de 30 años, donde conocía el nombre de cada vecino, de cada árbol. Esas casas no eran solo bienes raíces, eran las vidas de personas como la señora Herrera y el señor Beltrín, que habían compartido alegrías y tristezas conmigo durante tantos años. ¿Qué habían hecho para acabarán en este juego sucio? ¿Qué quieren? Pregunté con la voz temblando de rabia. Me quitaron mi casa, mi dinero, y ahora todo han también en el barrio. Teresa me entregó una botella de agua. Su mirada se suavizó, aunque permaneció firme. No vamos para dejarlos. Pero primero, necesitamos entender todo su juego a la mañana siguiente. Cuando salió el sol, ya estaba en el auto de Teresa, rumbo a la oficina del secretario del condado en el centro. Apenas había dormido. Mi mente corría con recuerdos de Matthew, Jessica y las miradas despectivas de Robert, y Brenda, pero el dolor comenzaba a dar paso a la determinación. Ya no era la mujer débil que permanecía en silencio, en su propia puerta. Tuve que luchar no solo por mí, sino también por vecinos como la señora Herrera, que estaban siendo arrastrados por la codicia de la familia Davis. Teresa conducía concentrada en la carretera, pero de vez en cuando me daba una sonrisa alentadora. Vamos a descubrir la verdad hoy, Grace, dijo a me, lo dijo con firmeza. Asentí, agarrando la vieja bolsa de tela donde guardaba el y M. Hagen, como si fuera un amuleto de la suerte. La oficina estaba en un edificio antiguo, con paredes pálidas. Las paredes eran amarillas, y el aire estaba cargado de olor a papel viejo y tinta. Teresa mostró la identificación de su abogada e intercambió. Algunas habló con un empleado que conocía
y nos condujeron a una pequeña habitación, donde ya nos esperaba un grueso expediente, la mesa. El empleado, un hombre de mediana edad con gafas redondas, nos acercó el archivo. Estos son todos los verdaderos transacciones inmobiliarias en el vecindario de Magnolia durante el último año, dijo con voz monótona. Abrí la archivo, me temblaban las manos al pasar las páginas. Aparecieron contratos de compraventa.trh otro, todos con Davis Holdings LLC como comprador. Me detuve abruptamente cuando vi la firma temblorosa de la señora Herrera. Recordé sus ojos tristes el día que me echaron de mi casa, cuando murmuró que tendría que mudarse pronto. La engañaron, dije con la voz entrecortada. La señora Herrera nunca vendería su casa si supiera la verdad. Teresa tamborileaba con los dedos sobre la mesa, con la mirada fija. Investigué un poco en línea anoche, dijo. Parece que están comprando terrenos porque esperan que la ciudad apruebe un nuevo proyecto urbano, un plan de desarrollo. Sí, se aprueba, el valor del terreno se multiplicará por 10. Sus palabras fueron como un rayo que atravesó la niebla en mi cabeza. No era solo mi casa, era mucho más, un plan más amplio que tenía como objetivo todo el barrio de Magnolia. Apreté el puño y me clavé las uñas en la palma. Entonces, tenemos que detenerlos, respondí con más firmeza de la que esperaba. Antes de que lo legalicen, todo han de regreso de la oficina. Sonó el teléfono de Teresa. Respondió con tono serio. George, ¿algo nuevo? Al otro lado, Anne, era George Miller, un funcionario de nivel medio del Departamento de Desarrollo Urbano de Phoenix, que había estado en la Facultad de Derecho. C. O. N. Teresa. Davis Holdings está solicitando un permiso para construir un centro comercial. Anne. George dijo en voz baja pero apresurada. El expediente está pendiente de aprobación. Si lo consiguen, tendrán control total de la tierra. Teresa frunció el ceño y me miró. Gracias, George. Mantente en contacto. Ella colgó y se volvió hacia mí. Si los aprueban, perderás cualquier posibilidad de recuperar algo, Grace. Sus palabras en mí cayó como un balde de agua fría. Pensé que estaba preparado para afrontar la verdad, pero la idea de perder la casa a mí apretó el corazón para siempre. Esa casa no era solo un lugar para vivir, era un santuario de recuerdos con William, con Matthew, de niño, con los días que reíamos juntos en el jardín de las rosas. No podía dejar que me lo quitaran todo. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, Mick en voz temblorosa, pero decidida. Esa tarde, nos sentamos en una cafetería abarrotada del centro de Phoenix. El aroma de antiace, el café recién tostado, se mezclaba con el bullicio de las conversaciones, pero yo solo estaba concentrado en la pantalla del portátil de Teresa. Ella mostró un árbol genealógico de la familia Davis y señaló cada nombre. Parece que Jessica es la que tira de la tiene una licenciatura en economía. Trabajó en una importante inmobiliaria antes de casarse con Matthew. Robert y Brenda son solo la fachada. Están en el papeleo, pero Jessica es quien diseña todo el plan. Se quedó en silencio. Su imagen se me quedó grabada en la mente. Recordé el momento en que estuvo en mi puerta con Sofía en brazos. Me echó sin dudarlo, sin una pizca de remordimiento. También recordé cuando vino al hospital. Me puso una pila de documentos delante y sonrió dulcemente en firma aquí. Grace Ann es solo una solicitud de seguro. En ese momento, estaba tan débil que no sabía leer. Confié en ella y firmé. Y ahora, entendí, era una trampa. Lo planeé con mucha anticipación. Me engañó, dije con un nudo en la garganta. La traté como a una hija. Teresa me puso una mano en el hombro. Su mirada era dulce pero firme. Si estás de acuerdo, puedo contactar al agente Collins del FBI, dijo. Lo conozco de una ocasión anterior. Seasoan es confiable, y sospecho que su plan va más allá de simplemente tomar tu casa, Ann. Pero tienes que estar preparada. Grace Ann ser la testigo principal no es fácil. La miré directamente a los ojos, sintiendo una llama encenderse en mi pecho. Quiero recuperarlo todo, respondí sin dudarlo, a la casa, los bienes, y también justicia para mis vecinos. No voy a dejar que lastimen a nadie más. Teresa sonrió con orgullo.
Entonces, comencemos. Esa noche, regresé a la habitación del hotel, que empezaba a sentirse más anmé. Sentí familiar, me senté a la mesa, abrí un viejo cuaderno y comencé a anotar cada detalle que recordaba sobre Matthew, Jessica, Robert y Brenda. Me fijé en cada vez que hablaban de dinero, cada mirada extraña de Jessica cuando me preguntaban por mis cuentas, cada visita de Robert y Brenda con su aire de superioridad. Recordé una noche hace meses, cuando Jessica estaba en la mesa del comedor, revisando su teléfono y murmurando con Matthew sobre una gran oportunidad. En ese momento pensé que hablaban de negocios. Hoy entendí que fue entonces cuando empezaron anime, tendió la trampa. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno y saqué la foto de William de mi bolso. Encendí una pequeña vela y la colocó junto a su retrato. La luz parpadeante iluminó su rostro amable, como si estuviera mirándome, dándome consuelo. Si puedes verme, por favor, dame fuerza. Susurré, lágrimas corriendo por mi rostro, a mis mejillas. Recordé las palabras que solía decir cuando estaba vivo. Grace, eres más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que nadie te quiebre. Respiré hondo. No iba a romperme, ni nunca la noche siguiente, mientras la tenue luz de la luna se filtraba a través de la ventana del hotel. Mis manos temblaban mientras sostenía la pulsera. Teresa me lo acababa de regalar. Parecía una joya normal, pero dentro contenía un pequeño micrófono tan hábilmente oculto. Tuve que mirar con atención para notarlo. Teresa estaba frente a mí. Su expresión era seria, pero llena de confianza. Grace, este plan es peligroso, dijo con gravedad. Voy a ir a la casa, a ver si a la familia Davis se le escapa algo, pero no dejes que sospechen nada. Si tú, Ansi, detecta algún riesgo, presione este botón. Señaló un pequeño punto en la pulsera. La señal irá directamente a mí y al agente Collins. Asentí, tragándome el nudo de miedo en la garganta. La idea de volver a esa casa, el lugar que una vez llamé hogar, ahora ocupado por estafadores, me hizo latir el corazón con fuerza. Pero no había otra opción. Tenía que encontrar pruebas, tenía que desenmascarar su plan, no solo por Ann, no solo por mí, sino también por vecinos como la señora Herrera, a quienes estaban llevando a la desesperación. Me puse un abrigo holgado, me escondí, me quité la pulsera de la manga y miré a Teresa. Estoy lista, dije, aunque por dentro no estaba seguro de tener el coraje. Alrededor de la medianoche, alquilé un coche viejo de un conductor conocido en la esquina. Le pedí que me dejara al final de la calle Magnolia, donde la tenue luz de las farolas de la calle apenas iluminaban nada. Mi casa parecía estar en la oscuridad, la sala aún iluminada, y la camioneta negra de Robert estacionó frente a la puerta, como una provocación. Respiré hondo, salí del auto, sintiéndome como Ann estaba entrando en una batalla que no sabía si podría ganar. Siguiendo las instrucciones del agente Collins, bajé por el callejón que conducía al patio trasero de la misma manera que Matthew solía colarse de adolescente cuando olvidaba las llaves. En aquel entonces lo regañaba a Ann por descuido, pero ahora ese mismo camino era mi única vía hacia la justicia. La puerta trasera de la cocina estaba entreabierta, justo me bastaba para oír voces desde dentro. Me apreté contra la pared, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Atando de contener la respiración. Dentro, Robert estaba sentado a la mesa del comedor, con una gruesa pila de documentos frente a él. Habló con tono calculador. El nombre de Grace nos dará acceso a línea de crédito de $250,000. Con una firma falsificada más, el banco no sospechará en una cosa. Brenda a su lado levantó su copa de vino y asintió con una mueca burlona. O en risa. Ya no sirve para nada, dijo con desprecio. Unas cuantas firmas más y lo tendremos todo. Me hirvió la sangre, pero me obligué a mantener la calma. Llevé mi mano al brazalete y presioné el botón de grabación. Sonó un leve clic y recé para que Ann capturaba cada palabra. Lo que decían era
como puñales en mi corazón, pero también era la prueba que necesitaba. Quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando cada frase. De repente, sonó el celular de Robert. Lo puso en marcha en el altavoz, y la voz de Jessica llenó la habitación de frío, pero con un toque de nerviosismo. Papá Matthew todavía está dudando. Le dije que no hay vuelta atrás, pero sigue diciendo que no quiere lastimar a su mamá. ¿Lo haré? ¿A manejarlo? Robert gruñó. Sus manos golpearon la mesa. No tiene tu elección, Jessica. Oblígalo. Ansí nos traiciona. Lo desecharemos como hicimos con los demás. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Quiénes eran los otros? ¿A cuántas personas más habían destruido como la señora Herrera, como yo? Y Matthew, mi hijo, lo estaban obligando, o realmente había elegido su bando. John quería creer que no lo hacía a propósito, que en algún lugar dentro de él aún le quedaba una conciencia. Pero el dolor, dentro de mí no había muchas esperanzas. Contuve la respiración. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, intentando grabar cada palabra que decían. Pero cuando me di la vuelta para irme, un pie tropezó con una pequeña maceta en el patio trasero. Un crujido resonó en la oscuridad, tenue, pero suficiente para romper el silencio. Robert se giró bruscamente. Su mirada, tan aguda como un cuchillo, se deslizó por la rendija de la puerta. ¿Quién anda ahí?, gritó. Su voz estaba cargada de amenaza. Entré en pánico. Retrocedí rápidamente hacia la salida, pero mis piernas, aún débiles por la cirugía, eran más lentas de lo que quería. Antes de que pudiera escapar, Robert salió disparado de la casa. Su enorme mano me agarró la muñeca, apretándome tan fuerte que tuve que apretar los dientes para no gritar. «¿Te atreviste a volver, Grace?», gruñó, con los ojos encendidos. El olor y el alcohol en su aliento me golpeó, haciéndome querer retroceder, pero me abrazó fuerte, sin darme oportunidad de escapar. El dolor en mi muñeca, la presión era aguda y se extendía como si Robert quisiera aplastarme los huesos. Apretó más fuerte, arrastrándome hacia el sala de estar, con los ojos ardiendo de amenaza. «¿Quieres morir, Grace?», él rugió, su voz profunda y cortante como una navaja. Brenda estaba detrás de él, su rostro estaba pálida, la copa de vino temblaba en su mano, pero no intervino. Simplemente me observaba como un animal atrapado. Apreté los dientes, intentando girar la muñeca para presionar el botón de señal del brazalete que me había dado Teresa. Mis dedos llegué al botón, pero no sabía si lo había activado. En ese momento, solo pude rezar y rezar en que Teresa y el agente Collins recibieron la señal antes de que las cosas empeoraran. Robert levantó la mano, listo para golpearme. Yo cerré los ojos, preparándome para el dolor. Pero justo entonces, el sonido de una sirena de policía sonó en la calle, agudo y atravesando la noche. Luces rojas y azules destellaban por la ventana, iluminando el rostro aterrorizado de Brendan II. La copa de vino se le resbaló de las manos y se hizo añicos en la alfombra. El líquido rojo se extendió como sangre. Robert la soltó. Me dio un paso atrás, buscando frenéticamente una salida con la mirada. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se rompió. Han abierto. El agente Collins irrumpió, seguido por 2 agentes del FBI, con armas en la mano y su fría voz resonando. «No temo». Manos en el aire. Me quit Ali, con el corazón latiendo con fuerza y piernas temblando, pero ya no de miedo. Era Olivia. Habían llegado. Ella, señal, había funcionado. Robert dio otro paso atrás, levantando las manos, aunque sus ojos aún estaban fríos, calculando una forma. «Brenda», gritó con voz aguda, «¿qué haces aquí? Esta es nuestra casa». Pero Collins lo ignoró. Ella le hizo una señal a un oficial para que se acercara y esposara a Robert. El clic metálico resonó al abrir las esposas. Encerré las manos sobre sus muñecas y sentí que un gran peso se levantaba de mi pecho. Señalé la pila de documentos sobre la mesa del comedor. Mi voz temblaba, pero salió clara. «La prueba está ahí. También tengo grabaciones». Un oficial se acercó, recogió cuidadosamente los documentos y los colocó en un lugar seguro. «B. Olaza».
Miré esos papeles, recordando las firmas falsificadas que las conspiraciones tramaron en la misma casa que yo había construido, con mi propio sudor y lágrimas. Cada papel era como una puñalada, pero ahora se convertirían en el arma con la que reclamaría justicia. En medio del caos, una figura apareció en las escaleras. Matthew, mi hijo, estaba allí de pie con su pijama arrugado, su rostro pálido como si todavía no entendía lo que estaba pasando. Me miró de pie en la sala y luego a sus suegros, yendo llevado, esposado. Sus ojos se abrieron de par en par, confundidos, como un niño atrapado. ¿Haciendo algo mal? Lo miré fijamente, sin decir nada. Me dolía el corazón como si estaban siendo destrozados. Quería gritar para preguntarle por qué me había traicionado, por qué había dejado que me echaran de mi casa, propia casa. Pero me contuve, me quedé allí con la misma frialdad que él me había mostrado el día que me echaron. Collins dio la orden: llévenlos al auto. 2. Te quédate y asegura la casa. 2 oficiales escoltaron a Robert y Brenda fuera de sus pasos, mezclándose con el eco de la sirena. Brenda seguía forcejeando, gritando: no tienes derecho, no hicimos nada malo. Pero Robert guardó silencio, con la mirada baja, como si supiera que su juego había terminado. Me quedé quieto, viéndolos alejarse, sintiendo como si hubiera pasado un huracán, dejándome en una calma dolorosa. Teresa apareció en la puerta principal, caminó rápidamente hacia mí y me puso una mano en el hombro. Grace, lo hiciste genial, dijo con un tono álido, voz orgullosa. De ahora en adelante, todo será diferente. Asentí, aunque por dentro no estaba tan seguro. Vi las luces rojas y azules parpadear en el patio y oí a los coches patrulla alejarse. Fue una victoria, lo sabía. Pero, ¿por qué me sentía tan pesado por dentro? Había recuperado la casa, al menos por ahora. Pero, ¿qué? Sobre Matthew, mi hijo, que lo había sido todo para mí, estaba a solo unos metros de distancia, y sin embargo, tan distante como un océano. John lo miró de nuevo. Todavía estaba en las escaleras, con las manos apretadas en la barandilla. Su mirada se perdió en algún lugar entre mí y el suelo. Mamá, murmuró su voz, pero no dijo nada más. Quería ir a verlo para abrazarlo como cuando era niño, para decirle que lo amaba a pesar de todo, pero no pude. El dolor de la traición fue demasiado grande, como una herida abierta. Simplemente negué con la cabeza y me di la vuelta, dejando él estaba allí atrapado en su propio silencio. Collins regresó y me miró con seriedad, aunque con cierta compasión. Señora Villalobos, necesitamos que usted sea el testigo principal, dijo. Lo que usted grabó, y este archivo será una prueba clave, pero debo advertirle que este caso podría ser más complicado de lo que pensamos. Asentí con voz firme. Quiero que paguen, no solo por mí, sino por todos. Las personas a las que lastimaron. Al salir de casa, me volví una última vez. A la de estar donde solía contarle historias a Matthew, donde William se reía a carcajadas, jugando a las cartas con sus amigos. Ahora era solo un espacio frío y oscuro. Crucé la puerta, la calle, la luz iluminó mi rostro, mezclándose con las lágrimas que no pude contener. Teresa me tomó de la mano y me llevó a su coche. Tú fuiste tan valiente, Grace, me dijo. William estaría orgulloso de ti. Yo no. En respuesta, miré por la ventana, mientras la calle Magnolia desaparecía en la oscuridad. Sabía que esto era solo el comienzo. La red de la familia Davis había sido parcialmente expuesta, pero aún quedaban Matthew, Jessica y otros secretos ocultos. A la mañana siguiente, una tenue luz se filtró por la ventanilla del coche de Teresa, pero no pudo ahuyentar a lo. Sentí un escalofrío. Me quedé en silencio, agarrando la vieja bolsa de tela con la foto de William. Lo único que tenían quedaban aquellos días felices. Teresa conducía, mirándome de vez en cuando,
con una mezcla de de preocupación y determinación. Hoy no será fácil, Grace, dijo con gravedad, pero has llegado hasta aquí. Vamos a terminar esto, asentí en silencio, pero en mi interior sabía que no podía dar marcha atrás. No, después de todo lo que había pasado, llegamos a la oficina del FBI en Phoenix, un edificio gris, con largos pasillos donde resonaban los pasos. Agente Collins nos esperaba en una pequeña habitación con un mapa del barrio de Magnolia, extendido sobre la mesa. Elan señaló las marcas rojas que identificaban cada casa ya transferida a Davis Holdings, LLC. No, solo. Engañaron. Usted, señora Villalobos, dijo Collins con voz seria y llena de indignación. Esto es un fraude organizado. ANLO. Han atacado a decenas de personas del vecindario, aprovechándose de su confianza y falta de información para robar. SUS, hogares y tierras. Necesitamos detener toda esta red. Meyer Elma. Las marcas rojas aparecían heridas sangrantes en el barrio que una vez amé. Cada marca era una historia de familia empujada a de desesperación. Pensé en la señora Herrera y su expresión triste cuando habló de tener que mudarse. Pensé en el SR en Beltrán, el vecino que me traía pan dulce cada día festivo. Todos eran víctimas, como yo. Ayuda, dije con firmeza. Collins me deslizó un acuerdo de cooperación. Firmé con mi nombre. Cada trazo era un prometí que no dejaría que lastimaran a nadie más. Por la tarde, un convoy del FBI. Me acerqué al barrio de Magnolia en silencio. Estaba en el auto de Collins, con el corazón latiendo con fuerza al ver aparecer mi casa a lo lejos. La verja de hierro verde seguía allí, pero ya no era la entrada a una casa, sino a la campo de batalla que tuve que enfrentar. Collins me miró y habló con gravedad. Tuan, acompáñenos a identificar la propiedad y a las personas que se encuentran dentro. Si en algún momento no se siente bien, simplemente dígalo. Asentí, tratando de mantener la calma. Aunque sabía que estaba a punto de enfrentar la parte más dolorosa, ver a Matthew y arrestaron a Jessica. Cuando el coche se detuvo, vi a Matthew en el porche, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Al mirarlo, mi corazón, apretado. Era el hijo que había criado, el que había amado, más que a mí mismo, pero también era el que se mantenía firme en silencio cuando me echaron de la casa, el que no dijo nada cuando Jessica declaró que ya no pertenecía a él. Quería correr hacia él para preguntarle por qué, pero me contuve, obligándome a mantenerme erguida, sin dejar que la emoción me invadió. La puerta principal se abrió de golpe. Jessica salió cargando a Sofía en sus brazos, con la misma expresión de confianza de siempre, pero cuando me vio sentado en el coche con la policía, esa confianza se desmoronó. Sus ojos se abrieron de sorpresa, luego ardieron de furia. ¿Qué demonios haces aquí, Grace?, gritó, y su voz estridente resonó por todo el patio. ¿Cómo te atreves a traicionar a la familia? Esas palabras suyas a mi boca me arrancó una risa amarga. Familia, una familia no echa a una suegra de su casa, no robarle todo lo que tiene. Salí del coche, me enderecé y la miré directamente a los ojos. Familia dejó de existir para mí en el momento en que me cerraste la puerta en la cara ese día. Dije con voz tranquila pero firme. Mis palabras eran como un cuchillo. La vi retroceder, agarrando a Sofía con más fuerza. Collins dio un señal, y dos agentes se movieron para sujetar a Jessica. Ella forcejeó, gritando, «No tienes ningún derecho». «Soy madre». Pero el clic de las esposas la interrumpió. Los vecinos comenzaron a reunirse alrededor de la casa. Los murmullos y los señalamientos se convirtieron en un zumbido caótico. «Sofía», gritó mi pequeña desconsoladamente al ser separada, de su madre. Un agente la tomó con cuidado y la condujo a otro coche, rumbo a los servicios de protección infantil. Sus gritos me desgarraron el alma. Quise correr a abrazarla y prometerle que la protegería, pero no pude. No en ese momento a mí, quedé
quieto, viendo su pequeña figura desaparecer detrás de la puerta del Auton Matthew. Seguía allí en los escalones del porche como una estatua de piedra. Su mirada era perdido, alternando entre la policía y yo. Cuando uno de ellos se acercó y le puso las esposas, vi sus hombros temblaban como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Sentí que mi corazón, a lágrima, este era el hijo que había parido, el que había abrazado, y por el que había sacrificado toda mi vida. Y ahora él estaba allí esposado como un criminal, y no pude hacer nada para cambiarlo. Mi di la vuelta. No quería que viera mis lágrimas, sin querer que supiera que a pesar de todo, todavía lo amaba. La multitud de vecinos se hizo más grande. Los murmullos se hicieron más fuertes. La señora Herrera se acercó a mí, sus manos temblorosas tomaron las mías. Gracias, Grace, dijo, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Hiciste lo que no nos atrevimos a hacer. Salvaste a todo el vecindario. Asentían sin poder hablar. Tenía un nudo en la garganta. Miré a mi alrededor y vi rostros familiares. El señor Beltrí, la señora Elena, las personas que había vivido a mi lado durante tantos años. Todos me miraban con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabían lo que yo había perdido para llegar a este día. Me subí al auto con Collins. Mi corazón todavía en la sirena resonaba por la calle Magnolia. Media hora después, Joan estaba sentado en una habitación fría en la sede del FBI, en Phoenix. El agente Collins me paré frente al escritorio y se me cayó una carpeta gruesa. El golpe seco me sobresaltó. Encontramos esto en la caja fuerte de Robertine, dijo, con voz grave, pero con un matiz de ira. Bajé la vista y abrí la carpeta Anne con manos temblorosas, y sentí que mi corazón se detenía al reconocer copias de mi historial médico. Cada día que había pasado en cuidados intensivos, cada medicamento recetado, cada nota del médico. Fue en todo ahí, grabado con precisión como un diario de mis días, luchando contra el dolor y la fragilidad. ¿Cómo consiguieron esto? Pregunté con la voz entrecortada, sintiendo como si alguien me apretara la garganta. Collins me empujó otra pila de papeles hacia mí. Miró con severidad. Tenemos pruebas de que la enfermera Sarah Miller, quien atendió a durante tu recuperación, recibiste dinero de Jessica, dijo Anella, alteró intencionalmente tu Medicasi, punto de osis, causando una infección menor que lo mantendrá hospitalizado por más tiempo. Sus palabras fueron como una explosión en mi cabeza. Me sentí mareado. Tuve que agarrarme al borde del escritorio para no desplomarme. Los recuerdos de aquellos días en el hospital volvieron a inundarme. La vez que Sarah venía y me ponía una inyección cine mirándome a los ojos, siempre con prisa, como si quisiera escapar. Pensé que solo estaba ocupada, pero estaba Anne en realidad, parte de la trama. Pasé las páginas con el corazón acelerado hasta que encontré una póliza de seguro de vida. El beneficiario en el cambio tenía fecha de hace 6 meses, y el beneficiario era Matthew Villalobos, mi hijo. Mi firma estaba claramente en el documento, pero la letra torcida y temblorosa no era mi letra habitual. Esa no es mi firma, susurré, mi voz se quebró. Era Collins, esperando que dijera que era un error, pero él solo asintió con compasión. Sus ojos. Sospechamos que esta firma fue falsificada, dijo. Y esto ya no es tan solo un asunto de propiedad. Teresa, sentada a mi lado, golpeó la mesa con la mano, haciendo que los papeles saltaran. ¿Esto? Ya no es solo un robo, dijo con rabia. Es un complot de asesinato para cobrar una póliza de seguro. Sus palabras fueron como un cuchillo en el pecho. Cerré los ojos, intentando respirar, pero la imagen de Matthew volvió a mi mente, su mirada perdida, cuando lo esposaron, su rostro demacrado como si llevara un peso insoportable. ¿Podría haber sabido de este plan? ¿Es posible que mi propio hijo, el hijo que amé toda mi vida, estuvo involucrado en una conspiración tan atroz? Collins asintió, su voz, grave pero firme. Abriremos un nuevo expediente penal. Y Matthew también será investigado. Quedé inmóvil, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Matthew, el hijo que una vez me tomó de la mano,
Lloraba a punto de desconsoladamente cuando lo acosaban en la escuela. El que se rió a carcajadas cuando le horneé un pastel de cumpleaños. Fuijera, me están investigando por un complot que podría haber acabado con mi vida. Quería gritar y correr hacia él para preguntarle por qué. Pero me quedé allí sentado, con la cara entre las manos, mientras caían lágrimas silenciosas. En ese momento, un agente de policía entró apresuradamente, con voz urgente. Acabamos de arrestar a Sarah Miller en el hospital. La interrogado. Ann Callens asintió y me miró. Señora Villalobos, ¿qué le dijo? La grabación del expediente nos ha acercado a la verdad, pero necesito que estén preparados. Esta espiral de crímenes es más profundo de lo que pensamos. Asentí, aunque por dentro sentía que me hundía en un pozo sin fondo. Cada descubrimiento fue una nueva herida, y no sabía cuántas más podría soportar. Teresem puso una mano en el hombro, con voz firme pero cálida. Grace, querían convertirte en una víctima silenciosa, pero ahora eres tú quien los ha desenmascarado. La miré en ojos, y vi confianza y determinación. Tenía razón. Habían intentado empujarme a la oscuridad, pero no me quedaría callado. Me sequé las lágrimas y respiré hondo. Lo haré, a lo que sea necesario, dije con voz firme. Tienen que pagar. Al salir de la sede del FBI, estaba en el coche de Teresa, mirando por la ventana. Las calles de Phoenix pasaban, pero no los vi, realmente. En mi mente, los recuerdos del hospital se arremolinaban. Recordé los días que estuve postrada en cama, tan débil que ni siquiera podía sentarme. Recordé a Jessica entrando con Ann Flores, y una sonrisa falsa que me ofrecía palabras de consuelo, mientras me tendía una trampa a mis espaldas. Recordé a Sarah con examen. Miraba con evasiva cada vez que me ponía una inyección. Todo estaba planeado paso a paso para quitarme mis bienes, y quizás mi vida. Unos días después de la redada, estaba en mi habitación de hotel cuando sonó el teléfono. La voz de Teresa se escuchó seria, pero clara. Grace, Matthew ha sido puesto en detención preventiva en espera de investigación. Queervert. Sus palabras me apretaron el pecho. ¿Ves, Matthew, el hijo que vio cómo me echaban de mi propia casa? Él mismo, cuyo nombre apareció en un seguro de vida falso en política, en la que ya no sabía si podía confiar. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con fuerza, y susurré, me voy. Me encontré frente al centro de detención de Phoenix, un edificio gris con paredes altas y una puerta de púas cerca de alambre. El viento frío me hizo temblar, pero no era por el clima. Me aterrorizaba enfrentarme a Matthew, mirarlo, miré a los ojos, y encontré la respuesta a la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué hiciste esto, hijo? Pero sabía que no podían huir. Necesitaba escucharlo, necesitaba saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. La puerta de metal se abrió con un agudo crujido, que resonó por el silencioso pasillo. Matthew estaba sentado a la mesa con la cabeza gacha y con las manos esposadas en el regazo. El uniforme gris de recluso lo hacía parecer pequeño, frágil, muy diferente del hombre alto que me había cerrado la puerta en la cara ese día. Me senté frente a él, separado solo por una mesa de madera desgastada. La habitación estaba en silencio, salvo por el ventilador de techo, que giraba con un zumbido constante, como si contara los segundos. Lo miré, esperando. Por dentro era un torbellino de rabia, dolor y una pequeña chispa de esperanza de que en algún lugar aún quedaba algo del hijo que había amado. Matthew levantó la vista, sus ojos rojos, su voz. Mamá, metí la pata. Perdóname, lo siento mucho. Sus palabras eran como una daga en mi corazón. Quería gritarle para preguntarle por qué podía hacerme eso, pero permanecí en silencio, esperando a que continuara. Payó la cabeza, con las manos temblando en las esposas. Estoy endeudado, mamá, dijo. Con Susie me quebró la voz. Fracasé en una inversión inmobiliaria. Perdí todo mi dinero. Y luego Robert se enteró. Me prometieron para ayudarme a salir de deudas, con la condición de que me pusiera de su lado. Sintiendo que cada palabra era una pieza del rompecabezas que había intentado resolver durante tantas noches de insomnio. Matthew relató su voz, temblorosa,
como Jessica y Robert lo habían manipulado, aprovechándose de su desesperación para arrastrarlo en su plan. Dijeron, Ann, solo necesitabas firmar el poder notarial y todo estaría bien, dijo. Su miró fijamente la mesa. Nunca pensé que te harían daño. Solo quería salvar a mi familia. Me quedé callado, pero por dentro hervía de rabia y dolor. Familia, la familia de la que hablaba eran Jessica y Sofía. ¿O era yo, la madre que había dado toda su vida por él? Yo quise preguntar, pero Matthew continuó con la voz quebrada. Nunca quise que murieras. No sabía nada sobre la enfermera, o quimé el seguro de vida. Me dijeron que lo dejara en sus manos. Si hubiera sabido que planeaban hacerte daño, nunca Ann habría estado de acuerdo. Se desplomó sobre la mesa. Sus lágrimas cayeron y empaparon el madera. Sus palabras me desgarraron el alma. Quería pensar que Matthew no lo había hecho intencionalmente, que él era solo otra víctima de los Davis, pero la herida de la traición seguía ahí, sangrando abiertamente. Recordé su mirada fría al frente en puerta, recordé su silencio cuando Jessica me echó. ¿Podrían estas disculpas borrar todo lo que había perdido? Un suave golpe en el cristal interrumpió mis pensamientos. Apareció el agente Collins, indicando que solo faltaban 5 minutos en izquierda. Miré a Matthew. Lo vi levantar la cabeza, sus ojos rojos de remordimiento. Yo abrí mi bolso y saqué un sobre viejo y cuidadosamente sellado que había guardado desde la muerte de William. Léelo, Diane dijo, empujando el sobre hacia él. Tu padre lo escribió antes de morir. Él siempre creí que harías lo correcto. Matthew, con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una hoja amarillenta. Me sabía cada línea porque la había leído cientos de veces. William había escrito: Matthew, mi querido hijo, sé que tienes buen corazón, aunque a veces te pierdas. La vida no es fácil, pero siempre tendrás a tu madre que te ama más que nadie, pase lo que pase. Recuerda que la familia es el lugar al que regresas, al lugar del perdón y el amor. Confío en que siempre elegirás hacer lo que te plazca, lo correcto, porque eres hijo de tu madre y mío. Sé fuerte y no dejes que la codicia ni el miedo nublen tu juicio. Siempre estaré contigo, incluso cuando ya no esté aquí, leyó Matthew. Y las lágrimas comenzaron a caer sobre el página, manchando las palabras de William. Su voz se quebró, sus hombros se sacudieron, como si la carta hubiera despertado algo profundo, punto dentro de él. Cuando levantó la vista, me vio con los ojos llenos de remordimiento. Voy a confieso todo, dijo con la voz entrecortada. Aceptaré ir a prisión a pagar por mis errores, con tal de que algún día puedas perdonarme. Sus palabras fueron como una puñalada final, no para lastimarme, pero para abrir una herida que necesitaba sanar. Miré a Matthew, y vi en él es la sombra del niño que corría detrás de mí en el jardín, que me abrazaba llorando cuando se caía. Pero yo también vi al hombre que decidió apoyar a Jessica y que permitió que me echaran de casa. Me puse de pie y no respondí. Ann solo asintió levemente. No sabía si alguna vez podría perdonarlo, pero quería que supiera que todavía lo veía, a mi hijo, incluso aunque había tomado el camino equivocado. Matthew me observó mientras la policía se lo llevaba. Con los ojos llenos de arrepentimiento, el metallapuerta se cerró, y el arroyo sonó como el final definitivo de nuestra reunión. Un mes después de enfrentar a Matthew en el centro de detención, me senté en la sala del tribunal en Phoenix, con mis manos agarrando el borde del banco de madera, con la mirada fija en el juez, leyendo la sentencia. La luz que entraba por la ventana iluminaba las partículas de polvo, flotaban en el aire, como si toda la sala contuviera la respiración. Jessica Davis, a la voz del juez. Resonó firme y solemne. 20 años de prisión por fraude, conspiración para cometer robo de propiedad e intento de asesinato. Cerré los ojos como si una enorme piedra me lo habían quitado del pecho. Luego continuó con Robert Davis durante 18 años, dirigiendo la red de fraude. Brenda Davis, 15 años por complicidad. Y finalmente, Sarah Miller, la enfermera que intentó infectarme deliberadamente, 8 años por prácticas médicas ilegales. Cuando llamado Matthew, me dio un vuelco el corazón. Matthew Villalobos, dijo el juez, de 3 a 5 años en
Pereción con una sentencia reducida. Por cooperar como testigo contra la familia Davis, bajé la cabeza. Lágrimas cayó en silencio. Mi hijo, el hijo que amé toda mi vida, ahora tenía que pagar por sus errores. Pero dentro de mí había una sensación de alivio. Había decidido contármela, ¿verdad? Había elegido ponerse del lado de la justicia, aunque fuera tarde. Cuando una vez terminado el juicio, me levanté y salí de la sala, sintiendo que un capítulo doloroso de mi vida se había cerrado, aunque la herida permaneció. Semanas después, cuando la policía concluyó sus investigaciones, regresé a la casa Ann en la calle Magnolia. La vieja puerta de madera había sido pintada de un marrón cálido, justo como a William le gustó. Empujé la puerta y entré. El aroma a rosas del jardín entraba suavemente, como un saludo. La casa era la misma, pero ya no era el hogar que solía ser. Las paredes que habían albergado la infancia de Matthew, risas, las noches que William leía el periódico en la mesa ahora eran solo recuerdos. Me quedé en la sala. Respiré hondo y contuve las lágrimas. Esta era mi . Sean la había recuperado, pero el precio había sido demasiado alto. Teresa llegó una mañana con una caja de clavos y un martillo. Tenemos que volver a colgar las fotos familiares. Grace, dijo . Riendo. Asentí, y juntos abrimos la caja de cartón que había traído del hotel. Una foto de Matthew a las 5 me abrazó fuerte en el parque, con una sonrisa radiante. Otra foto del día de mi boda con William, mirándome fijamente. Ternura. Colgamos cada foto en la pared, y con cada clavo sentí como estaba reconstruyendo una parte de mí. Una tarde oí que llamaban a la puerta. Afuera estaban la señora Herrera y Eline, la familia Beltrón, con una bandeja de rollos de canela caseros. Grace, te estamos muy agradecidos. La señora Herrera, dijo, ojos llenos de lágrimas, si no fuera por ti, este barrio se habría perdido. El señor Beltrán asintió, tomó la mano de mi esposa y agregó con voz profunda: nos devolviste la esperanza. Grace, eres nuestra heroína. Sonreí, sintiendo una calidez en mi pecho, como si el sol invernal me hubiera tocado. Solo hice lo correcto, yo respondió, invitándolos a pasar. Nos sentamos alrededor de la mesa y compartimos historias del vecindario, como en los viejos tiempos. Unos días más tarde, Elena Gibson, una nueva vecina, llamó a la puerta. Señora Grace, estoy organizando una lectura en la universidad este fin de semana, dijo con entusiasmo. ¿Te gustaría? ¿Vienes? Creo que lo disfrutarás. Dudé un momento, pero la mirada sincera de Elena me hizo asentir. Está bien. Me voy. Era la primera vez que salía de mi propio encierro, participando en actividades comunitarias, hablar con desconocidos que, sin embargo, me hicieron sentir viva de nuevo. Empecé a involucrarme más con el vecindario. Y uniones, hasta el voluntariado, como si cada paso fuera una forma de sanar mis heridas internas. Un día, mientras estaba con Teresa en nuestra cafetería habitual, le comenté la idea de crear un fondo de apoyo legal para personas mayores víctimas de abuso financiero. Quiero llamarla Fundación William Villalobos, dije, mi voz temblando para honrar su memoria y para que personas como yo, como la señora Herrera, no tienes que luchar sola. Teresa tomó mi mano, sus ojos brillaban. Eso es qué idea tan maravillosa. Grace, te ayudaré a hacerla realidad. Meses después, se inauguró el Fondo Ann en una pequeña ceremonia en el centro comunitario. Me paré frente al micrófono y miré a la familia Rostros del barrio de Magnolia y también a la gente nueva que había venido a apoyar. Nadie debería tener que luchar. Hola, dije con voz entrecortada, pero firme. La justicia no es solo para mí, sino por todos aquellos que alguna vez perdieron su voz. Perdí muchas cosas, pero me encontré a mí mismo y quiero ayudar a otros en lo mismo. Los aplausos llenaron la sala y vi a la señora Herrera limpiarse lágrimas, Elena sonriendo y Teresa asintiendo con orgullo. Esa noche, me senté en ella luz de las velas del patio trasero,
parpadeando junto al retrato de William. El suave aroma de las rosas me recordaron los días felices que habíamos compartido. Pasé los dedos sobre la foto y susurréan gracias por dándome la fuerza para mantener la casa y encontrarme a mí mismo. Las lágrimas corrían por mi cara, pero el tiempo no eran solo de dolor, eran de liberación, de esperanza, de conocimiento que había hecho lo correcto, que había sobrevivido a la tormenta y me había vuelto más fuerte. En ese momento, supe que el estaba me sonríe desde algún lugar. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en hechos reales. Los nombres y lugares se han modificado para proteger la identidad de los involucrados. No lo decimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuchará y se detendrá a pensar. ¿Cuántas madres sufren en silencio en su propio hogar? ¿De verdad, curioso, si estuvieras en mi lugar, qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensa, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo a dos de los más queridos del canal, historias, seguro que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta el final.